In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues después de haber visto lo referente a la creación y a la providencia, tenemos que comenzar ya a estudiar desde el punto de vista de la antropología teológica lo que serían las diversas partes de la creación, la parte visible y la parte invisible, el tema tanto de ángeles como cosas sobre la creación corpórea, el tema del hombre como unión de lo visible y lo invisible, y luego ya veremos la llamada a lo sobrenatural y todo el tema del pecado, el estado original y el pecado original. Bien, vamos a ver por tanto ahora el tema 9, que como veis tiene 7 clases, 7 horas, 7 grupos estos de 45 minutos. A partir se organizaría conforme desde el 29 de abril, pero lógicamente, ya digo, como nosotros lo estamos repartiendo día por día, tendremos 5 clases esta semana, de lunes a viernes, y otras 2 la semana siguiente. Creo que dedicaremos básicamente las 5 primeras a los ángeles y demonios y las otras a cuestiones de la creación corpórea, pero eso ya veremos cómo se va organizando. Voy a dejar esto puesto en el resumen para que lo tengamos siempre en esta pantalla. Y en el manual vamos a pasar al capítulo 9, que como veis está en la página 375. Vamos a escuchar antes de nada lo que sería el resumencito, aprovechando que con este sistema la lectura es mucho más cómoda. El tema de los ángeles o criaturas puramente espirituales es un elemento imprescindible para comprender la creación desde la fe. Es decir, hace falta hablar de los ángeles, sobre todo por lo que va a tener que ver no solo con los ángeles, sino también con los demonios. Son cosas que aparecen en la revelación. Su existencia está atestiguada en la palabra de Dios, ha sido recordada en multitud de ocasiones por la Iglesia y solo un planteamiento materialista ha sido la causa de que se ponga en duda esta verdad. Fijaos aquí, os recuerdo que se ha puesto en duda esa verdad o incluso ha sido completamente retorcida. Ya veremos alguna cosa sobre este punto. Es cierto que no me he entretenido aquí mucho en todos los que niegan el tema de los ángeles, porque si no sería para hacer un libro entero. Ya os comentaré hoy alguna cosa que no viene en los apuntes, os daré algo de bibliografía complementaria para quien quiera, pero tened presente que aquí se ve perfectamente que cuando tú no tienes clara una ontología formal, no tienes claro un planteamiento sobre qué es Dios, qué es la creación, todo lo que hemos dicho de causa primera, causa segunda, lo que hemos dicho de la participación, lo que os comenté sobre la ontología dual, el tema de la materia y la forma, pero entendido correctamente, se va a deformar necesariamente todo esto. ¿Y el resumen? Son criaturas inmateriales, con un carácter personal, ya que conocen y aman, y con una misión en la historia de la salvación. Asimismo, aquí criaturas inmateriales, pero en el sentido de pura inmaterialidad, o sea, son criaturas espirituales. Quizá esto sería mejor corregirlo, inmateriales en el sentido de espirituales, porque como ya os pregunté en algún momento en lecciones pasadas, no todo lo inmaterial es espiritual. Cabe una cierta inmaterialidad en los órganos de conocimiento en cuanto que pueden recibir una forma sin perder la propia, con lo cual o aquí hablamos de completa inmaterialidad o mejor hablar de espiritualidad. Existencia de los demonios y sus posibilidades de actuación son otro punto de este tema que no se puede eliminar sin traicionar la revelación. Otra cosa también importantísima, todo el tema del demonio, el ataque que sufrimos continuamente por los demonios, la tentación, los casos, digamos, extremos que serían la posesión diabólica, son cosas de las que hay que decir algo. En último lugar, se tratan algunas cuestiones sobre el modo de considerar la creación material sin caer en planteamientos deterministas o que absoluticen el universo visible. Bien, es importante, aunque pueda parecer que sería algo más de filosofía de la naturaleza, pero recordar aquí una serie de cosas, porque por ejemplo ya vimos, si tú consideras el orden del universo material como algo perfectamente determinista, es imposible que hables de milagros. Ahí no tendría sentido hablar de una elevación de la naturaleza humana ni de ninguna cosa de esas. O sea que, como veis, salen bastantes temas y creo que son realmente interesantes. Porque además del tema este de ángeles y demonios,
es una cosa que precisamente, como ha fallado esa reflexión filosófica de la naturaleza, como no se han sabido, diríamos, entender las cosas más profundas, pues que enseña Santo Tomás o todo lo de la filosofía del ser, se han relegado a una mentalidad mítica, la teología, bueno, lo que se llama teología, ya os digo que ahí la lógica lleva de vacaciones bastantes decenios, si no siglos, y claro, era imposible tratar esto con un mínimo de rigor. Vamos, aunque sea una cosa muy, digamos, muy básica, porque vamos, ya veis, vamos a dedicarles unas pocas horas, pero que al menos os queden claras una serie de cosas. Como veis, la estructura va a ser bastante sencilla. En primer lugar, diremos algo sobre las enseñanzas de la fe acerca del mundo angélico, cosas que encontramos en la revelación, recuerdo de cosas que ya hemos visto. El tema de ángeles como criaturas puramente inmateriales o espirituales. El tema del conocimiento y voluntad de los ángeles, que es obviamente consecuencia de su carácter personal. La situación inicial y el desarrollo, por así decir, de los ángeles, ese punto de que los ángeles son sometidos a esa prueba por parte de Dios, algunos le responden positivamente, otros se rebelan contra él, aparecen los demonios, eso es lo que todo el tema de situación inicial y desarrollo de los ángeles, y luego el tema de la actuación de los ángeles sobre el mundo creado, cosas que podemos decir dentro de una grandísima limitación, pero algo hay que decir sobre si los ángeles pueden actuar en el mundo creado. Y luego algunas reflexiones sobre el mundo material que son importantes para la teología. Repito que estos son cosas que pueden parecer más de filosofía de la naturaleza, pero hay que tenerlas claras porque si no se pueden, diríamos, confundir o se pueden deformar completamente cosas acerca de los milagros o del orden de la naturaleza o de todo este tipo de cosas. Bien, y como siempre hacemos al comienzo de cada tema, una referencia al Catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, en el Catecismo vamos a encontrar un orden bastante semejante a este capítulo. Cuando el Catecismo habla de la creación del cielo y la tierra, comienza por los ángeles. Lo que pasa es que se va a centrar, lógicamente, más en los aspectos de la historia de la salvación. Diríamos que los aspectos más metafísicos los va a tratar menos. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos que tratar cuestiones más especulativas. El tema de los demonios lo tenéis del 391 al 395 en el Catecismo, y respecto al mundo visible se dice alguna cosa del 337 al 349, más con la cuestión del orden, la bondad de las criaturas y el papel central del hombre en la creación visible. También encontráis ahí en el Catecismo algunas cuestiones sobre el tema del descanso en el sábado, pero eso es una cosa, diríamos, que nos interesa menos. Bien, pues vamos a pasar ya inmediatamente a esta cuestión. Enseñanzas de la fe en el mundo angélico. O sea, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo aparecen continuamente los ángeles, eso es claro, no hay que saber mucha escritura para darse cuenta. Es cierto que a veces se habla del ángel de Yahvé, el ángel del Señor en singular, como ya veíamos en la primera parte, y podía ser una manera de personalizar la actuación divina para salvar su trascendencia. Pero en muchos otros casos lo que se trata es de criaturas que están al servicio de Dios. Y tened presente esto, las afirmaciones de la Escritura son más sobrias que las de otras religiones o creencias de la época, lógicamente, porque era muy fácil pensar en los ángeles como divinidades, como seres divinos. En el Antiguo Testamento queda claro que no, solo existe un único Dios que es el creador de todo, y los ángeles también son creados. Por otra parte, tened presente que es muy lógico que apareciera esto en otras religiones, más allá de cuestiones de tipo mítico, porque hay una cosa que es un hecho, y es la actuación de los demonios en el tema de las posesiones, o que, digamos, daban lugar a determinados fenómenos. Si recordáis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que pasa es que quitaron, con el orden de lecturas que pusieron, la cosa más entretenida del libro de los Hechos de los Apóstoles nos la han quitado y han repetido una y otra y mil veces los discursos, o por ejemplo, nos sale, por ejemplo, ese episodio en el que unos señores tienen una esclava que está endemoniada, profetiza y dice cosas raras, y ese pasaje no lo han puesto para leerlo ahora en tiempo de Pascua. Debe ser que los redactores no creían mucho en esto de ángeles y demonios, pero está obviamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea que la actuación de los demonios en muchas personas es una cosa que se ha podido comprobar, es decir, ahí en multitud de religiones.
O sea que por eso es lógico que en muchas religiones aparezcan también todas estas cuestiones, aunque evidentemente nosotros tenemos la verdad de la revelación. Y esta era una creencia que en principio se tenía como una pacífica posesión. Apenas hicieron falta de definiciones en la antigüedad o en la Edad Media. Lo que sí que nos decían es que eran seres creados, igual que lo material era creado. Acordaos en el Lateranense IV que se insistía en que los demonios no es que fueran la sustancia del mal frente a cualquier tipo de maniqueísmos o dualismos o cosas de ese estilo, sino que habían sido hechos buenos, pero eligieron el mal. En el siglo XX sí que empiezan a liarse las cosas, y tanto Pío XII en la Humane Generis, lo habíamos visto, como Pablo VI en el Credo, debieron recordar que eran verdaderas criaturas personales, y eso conlleva que conocen y que aman, y además que tienen ese carácter espiritual. Fijaos en el Catecismo, lo tengo aquí, el punto ¿quiénes son los ángeles? Se hace referencia a la Humane Generis. Se recuerda que son inmortales, que superan a las criaturas visibles. Se recuerda citando a San Agustín que es un espíritu, son servidores y mensajeros de Dios. Tenéis aquí toda una serie de citas bíblicas y ya digo, son cosas que hemos visto antes en la parte positiva, pero lo tenéis en el catecismo. Bien. Si atendemos a la tradición litúrgica, de nuevo aquí encontramos una cantidad enorme de testimonios. ¿Por qué se han celebrado fiestas de los ángeles? Por desgracia, en la última reforma litúrgica parece que hubo recortes y en lugar de celebrarse con 3 fiestas, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, se unificó en una y se dejaron los ángeles custodios, pero en el anterior misal había una fiesta para cada uno de los arcángeles, además el tema de los ángeles custodios, y había alguna otra celebración pues de ángeles de vinculados a algún determinado lugar o país o alguna cosa de estas. Bien, la idea, por otra parte, no solo las fiestas, sino en todos los textos del ordinario de la misa, tanto de liturgias orientales como occidentales, se hace referencia al que los ángeles alaban a Dios y que en la celebración eucarística pues nos unimos y se unen ellos a nosotros. Y por supuesto, una cosa que es, diríamos, el punto donde la teología prácticamente se hace experimental, es el tema de los exorcismos. Lo veremos con detalle, pero también recordad que hay multitud de testimonios litúrgicos de exorcismos, tanto lo que se llamaban exorcismos menores, que eran previos a la celebración del bautismo, como el exorcismo mayor o sacramental, que es el rito de la Iglesia por el cual se pide la expulsión de los demonios. Aquí hay muchísimas cosas, diríamos, que nos superan, pero que las posesiones se dan es una cuestión de hecho, y que el exorcismo sirve para librar a estas personas, de nuevo, son cuestiones de hecho. Y en todo esto, la Iglesia simplemente estaba continuando las acciones del Señor respecto a los demonios. Es decir, que todos esos casos que aparecen en el Evangelio, tanto en el Evangelio como en la historia de la Iglesia, son problemas psiquiátricos, además de, y precisamente por oponerse a la fe, es algo completamente indemostrable. O sea, es una postura puramente ideológica, que no admite, por principio, la existencia de seres meramente espirituales. Obviamente, esto obedece a toda una filosofía. Esto obedece a una manera de presentar las cosas. Lo que pasa es que, como os indico aquí, en el campo de las posesiones diabólicas, algunas son imposibles de negar o ocultar, sería uno de esos casos de que contra facta non valent argumenta. Contra los hechos no valen los argumentos en la materia de los ángeles. Bien, ya os he dicho que Pío XII y Pablo VI tuvieron que recordar estas cuestiones en las catequesis sobre el credo de Juan Pablo II, vuelve a salir el tema, y no han faltado autores que han relegado todas estas afirmaciones al campo de lo mitológico. Acordaos esa frase paradigmática que ya os comenté de Bultmann, que no podíamos utilizar la luz eléctrica y creer en ángeles y demonios, lo cual demostraba que les sabía bastante poco de física. En general, todos estos autores, como no tienen ni puñetera idea de una filosofía rigurosa, o sea, sí hacen muchas, hay mucho bruma del lenguaje germánico, esto se ha dado mucho, pensar en Ranner, en Casper, en cualquiera de esos, hablan, pero realmente la cosa, como la tradujeron en
lenguaje formal no creo que pasaran de 2 líneas porque empezarían las contradicciones inmediatamente. Y por supuesto, del campo de cosas que tienen que ver con las ciencias, acordaos que la mayor verdad que dijo Rahner en la última conferencia de su vida, creo que ya un par de meses antes de morir, es que de ciencias físicas no sabía absolutamente nada. No había dicho una verdad mayor en toda su vida que eso. Y ciertamente esto pasa factura, como veremos inmediatamente. Es curioso porque incluso algunos textos, como lo del Concilio Lateranense, que habla con tanta claridad de los ángeles y demonios, pues por parte de estos es completamente desechado. Como os digo aquí, en realidad, tal modo de interpretar los textos, o sea, negar los ángeles y demonios, negar que son seres espirituales, simplemente depende de una carencia de la filosofía del ser, lo cual impide plantear correctamente la cuestión de criaturas que sean solo forma, es decir, esencias puramente inmateriales, sin que ello quiera decir que son divinas. Lo que pasa es que, claro, como os comento aquí, y algo de esto ya lo vimos en los materiales estos que os puse, el de la ontología dual. No obstante, se puede confiar que en la medida que las mismas ciencias dan un papel cada vez mayor a la noción de información y se abren al estudio de temáticas ontológicas, los autores que niegan la referencia a los ángeles se alejen algo de la ciencia del siglo XVIII para entrar en la del siglo XXI y disipen sus prejuicios. Es un tema muy difícil, en el que es muchísimo más lo que ignoramos que lo que conocemos, pero esto no nos puede llevar a poner en duda los grandes principios de la fe y de la tradición de la Iglesia. Fijaos que la clave de la noción de información es que si tú estableces que la información, que los intercambios de información no son reductibles a los intercambios de masa y energía, entonces ya, digamos, puedes hablar de la información como magnitud física y puedes hacerte una idea de lo que sería una criatura que fuera puramente información. Es decir, evidentemente nosotros lo que podemos controlar en la física son intercambios en los que está presente la materia, la masa y la energía, pero si tú dentro de esos intercambios estableces o te das cuenta que hay una magnitud física que es distinta de la masa y la energía, y ese es el motivo por el cual no hay determinismo. Si hubiera determinismo, la información se identificaría con los intercambios de masa y energía, pero eso no es así. Entonces se podría pensar en un ente que fuera pura información, eso sería un ángel, o eso sería algún aspecto del alma humana. Ya comentaremos luego, al avanzar un poco más, alguna cuestión sobre esto. Y aquí lo que os presento, para cerrar digamos, como este primer apartado, sería un poco el resumen, que luego lo vamos a ver casi tal cual digamos, el resumen para el examen. Obviamente en todo esto vamos a hacer mucho uso de los epígrafes de Santo Tomás. En los epígrafes siguientes vamos a hacer mucho uso de las enseñanzas de Santo Tomás. Aquí hay bastantes textos de la Suma, hay que procurar comprender, entender, y por eso lógicamente a Santo Tomás se le ha llamado el Doctor Angelicus. Habló como pocos de los ángeles, y sus reflexiones sobre las sustancias puramente espirituales son otro elemento esencial de la filosofía del ser, algo parecido a lo de la creación, tal como vimos en el capítulo 7. Acordaos que Santo Tomás, una vez que ha aplicado todo el tema de lo de el ser como acto y la esencia como potencia, no hace falta que hablara de ninguna materia en las criaturas para tener que ser criaturas. Acordaos que esto, en todos los que seguían planteamientos más o menos platónicos, agustinianos o como lo quisieran llamar, nunca lo tuvieron claro. San Buenaventura, por ejemplo, sin ir más lejos, decía que los ángeles tienen como una materia espiritual. Hombre, como chiste está bien, pero realmente la cosa tiene poco fuste. Lo que quería evitar San Buenaventura es decir que los ángeles fueran naturalmente divinos si no tenían materia. Santo Tomás obviamente tenía claro que tú puedes no tener ninguna materia y sin embargo ser perfectamente creado, porque no tienes la distinción forma-materia, esa es la distinción que se da en todos los entes materiales, pero siempre tienes la distinción acto de ser esencia, con lo cual sigue siendo una criatura. O sea, los ángeles son tan perfectamente criaturas como nosotros, pero obviamente esto requiere la filosofía del ser.
Por poner un ejemplo, porque no resisto la tentación aquí de poner un ejemplo de las estupideces que se han dicho en este campo, es curioso, podéis, me he bajado aquí un articulito del 2009, os lo veis, es una cosa muy curiosa, en la revista, es la revista Sapientia Crucis. Este es de los canónigos regulares de la Santa Cruz. De esta congregación es el famosísimo obispo de Kazajstán, el auxiliar de Kazajstán, Schneider. Este que no tiene pelos en la lengua, claro, como es auxiliar de Kazajstán, dirán que más lejos de allí no le pueden mandar, o sea que puede decir lo que piensa sin ningún problema. Y de una tesis doctoral que se hizo en la Universidad de la Santa Cruz, quiero recordar que para el 2008 o 2007, en esta revista tenéis tanto los artículos del 2011 al 2020 y los anteriores, desde el 2000 al 2010. Tenéis, por ejemplo, de este artículo, de este autor, Ignacio Suárez Ricondo, hay una cuestión sobre la renovación de la angelología católica, en este del 2010, sobre los demonios, pero antes, en el del 2009, la renovación de la angelología católica en la segunda mitad del siglo XX. No he leído la tesis entera, simplemente he visto alguno de estos articulitos. Es interesante las cosas que dice. Ya digo, no he podido ver todas a qué conclusiones llega, porque aquí a lo que publica es lo que han ido diciendo algunos autores y realmente la cosa no tiene desperdicio. Este que vamos a ver ahora es el artículo la renovación de la angelología católica. Si lo queréis descargar, está, ya digo, desde esta página podéis descargarlo. Aquí lo tengo descargado, lo he dejado en la parte de Rahner. Es muy curioso porque habla primero de lo que es el método trascendental de Rahner. Vamos a verlo un momentín, aunque lo veremos con detalle en la parte de lo sobrenatural, pero fijaos que va a ser clave porque lo que te está diciendo es que estás en las antípodas de la filosofía del ser. Fijaos, el método trascendental consiste en decir que Dios no es un objeto entre otros en el ámbito experimental, si hasta ahí llegamos, o sea, no es que no es que a Dios le toque con las manos, sino la razón originaria y el horizonte absoluto de toda realidad. Fijaos que parece que tiene una aversión a la palabra causa. ¿Qué quiere decir razón originaria? Sí, en Dios se identifica el conocimiento con la racionalidad, con la voluntad. ¿Qué quiere decir horizonte absoluto de toda realidad? Acordaos que cuando empiezan estas totalidades que quieren abarcar todo, ya necesariamente salen las contradicciones. Razón por la cual Dios solo puede ser captado como el horizonte absoluto de la trascendentalidad del hombre. En consecuencia, toda teología es necesariamente antropología trascendental. O sea, que Dios realmente es ese horizonte que tienes tú para poder conocer de una manera universal. Lo veremos con más detalle cuando digamos algunas cosas de Rahner en la parte de lo sobrenatural, porque hay necesariamente que hablar de esos autores, porque Rahner, del Ibaco, estos han liado completamente las cosas. Por eso hay que decir un poco lo que son para darnos cuenta de por qué dicen las cosas absurdas que dicen. Ya digo, esto es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es exactamente lo contrario del planteamiento de Santo Tomás. Pero hay que tenerlo muy claro, porque cuando a veces nos preguntamos por qué tal autor dice una cosa, pues dice una cosa porque tiene una serie de planteamientos que le llevan a decir esa cosa. Si para ti Dios es ese horizonte absoluto de toda realidad, o el horizonte absoluto de la trascendentalidad del hombre, olvídate de la filosofía del ser, olvídate de la causa primera, causa segunda, olvídate de la participación, y estás en una cosa que es una extraña mezcla de planteamientos kantianos, de planteamientos de Heidegger, en fin, toda una serie de cosas bastante sui generis. Algunos habéis leído los artículos de Mercant-Simó acerca de Rahner y creo que ahí está todo bastante claro, se ve, todas las burradas y barbaridades que puede decir. Pero es que lo más interesante aquí es cuando aquí explica lo que es el método trascendental, hace referencia luego a un artículo sobre la angelología y fijaos, después de mezclar todas estas cosas con el existencialismo y demás, la angelología subordinada a la cristología, es que hay un párrafo que realmente no tiene desperdicio. ¿Dónde estaba esto? El punto gnoseológico, cuando dice que hay que desmitologizarlo. Esperad, Dios. Es una cosa divertidísima porque explica primero cómo tienen que ser las cosas para que pueda haber revelación de los ángeles. O sea, tú puedes controlar todo y tienes que decirle a Dios cuáles son las condiciones para que revele a los ángeles o no. Pero este es el párrafo porque es que aquí, no se pueden decir más mentiras en menos líneas. Realmente parecería un portavoz de algunos gobiernos. Fijaos, para ello
le parece, aquí está haciendo el autor el resumen de lo que dice Rahner. Está bien que lo resumo porque las palabras de Rahner son soporíferas, es una cosa pesadísima, pero en este párrafo resume absolutamente, en estos dos párrafos resume absolutamente todo. Es de un artículo de Rahner que se publicó en quiero recordar, en el 78, de estas colección infinita que tiene de artículos de un poco de un totum revolutum de todo, filosofía y teología y lo que se tercie, dedicaba uno a los ángeles. Y el resumen está en estas dos párrafos, que podemos decir algo también del tercero. Dice, por ello a Rahner le parece necesario desmitologizar una fe popular primitiva en los ángeles y en los demonios, aunque se reconozca su existencia. Pero alucinante. En primer lugar, tal desmitificación destruiría la opinión de que los ángeles son espíritus puros, privados de una relación esencial y necesaria con la materia. Ante todo, lo que da un poco de risa es que esto sea una fe popular primitiva. Y hablar o sea, que estar privados de una relación esencial y necesaria con la materia es una fe popular primitiva. No, mire usted, la fe popular primitiva se lo imaginaría así como vaporcillos o cosas de ese estilo. La noción de espíritu puro, es decir, que está privado de una relación esencial y necesaria con la materia, es puro tomismo, y es entender al ángel como pura información, como pura forma. Claro, obviamente, en su sistema, que depende de Kant y de otras cosas, es absurdo hablar de una pura forma. Es decir, si ni siquiera Dios sería ese horizonte indefinido o todo ese tipo de cosas. En su sistema no tiene sentido hablar de una pura forma, pero es que obviamente su sistema es simplemente palabrería, es una logomaquia, o sea, no es un sistema filosófico que tú puedas presentar con rigor. Y luego dice, después de preguntarse qué es la materia, obviamente no esperéis encontrar en él cosas de la teoría cuántica de campos, o sea, la cosa no da para tanto. Critica el doble dualismo de la filosofía escolástica que distingue la existencia de la esencia y la materia de la forma. Toma ya. O sea, primero aquí, mantiene el planteamiento, digamos, heteroescolástico, de hablar de existencia en lugar de hablar de acto de ser, algo que ya Fabro había aclarado un poquitín, pero cómo se iba a molestar él era Fabro. También es curioso además esto, porque alguna vez, ya en medio de todo el desmadre posconciliar, y ya Rahner estaba completamente desbocado diciendo todo tipo de burradas, Fabro le quiso que tuvieran un debate público los dos. Rahner jamás aceptó, lógicamente, porque quiero decir, Fabro sabía filosofía y el otro más bien palabrería. O sea, fijaos, critica el doble dualismo que distingue la existencia de la esencia. Tachad de existencia, poned acto de ser. Eso es un dualismo. Distinguir acto de ser de la esencia, pero que eso es Santo Tomás. O distinguir la materia de la forma. Eso es puro Santo Tomás. ¿Cómo no vas a distinguir la materia de la forma? Si no distingues la materia de la forma, o eres materialista, o eres leibniziano, o eres una cosa completamente absurda. ¿Cómo no la vas a distinguir? Y luego dice Rahner, reconocen los ángeles, esto aquí son palabras literales, una relación intrínseca esencial con la materia, que es el fundamento de la finitud. O sea, resulta que la materia es el fundamento de la finitud. No, mire usted, no. Lo que determina el ser es la esencia, no la materia. En algunos seres, por supuesto que es la materia, pero en otros no. La materia que es el fundamento de la finitud y de la unidad del cosmos y de su historia de ser personal. Tócate las narices. O sea, va a resultar que la materia es el fundamento de la unidad del cosmos. Aquí cuando uno lo ve y dice, esto me lo dices o me lo cuentas. O sea, como veis, estamos en un planteamiento completamente, o sea, es simplemente hablar por hablar. Detrás de esto no hay absolutamente nada. Claro, observa el autor, el autor de esta tesis, siendo difícil precisar cómo se debe entender tal materialidad. Claro, es que es imposible entenderla correctamente. A lo más que se podía parecer es a la cosa esa ya absurda que había dicho San Buenaventura, de que los ángeles tenían una materia espiritual. En fin, un poquitín hablar por hablar, pero por lo menos San Buenaventura tenía un poquitín más de rigor al hablar de otras cosas. Esto simplemente es una mezcla de Kant, de Heidegger y de una logomaquia que veremos con detalle cuando tratemos directamente lo de Rahner. Y luego dice que, claro, obviamente, si hay que desmitologizar los ángeles, lo mismo los demonios. Dice
Presuponiendo la existencia de los demonios, Rahner considera que también hay que desmitologizar su imagen. Ante todo hay que cancelar la imagen del demonio como mal absoluto. Pero ¿quién ha dicho que el demonio es el mal absoluto? Si el Concilio Lateranense IV te niega que los demonios sean, el mal absoluto o estén producidos por el mal. Esto es una cosa que se ha inventado él. Solo existe el mal finito, claro, si hasta ahí llegamos. Esto es la filosofía más clásica. No como una realidad positiva, sino como ausencia de bien en la realidad positiva. Como veis, no es que haya descubierto el Mediterráneo, esto ya se sabía desde hacía bastante tiempo. Tiene luego algunas cosas alucinantes cuando habla de que los ángeles hay que entenderlos como que tienen un papel en la creación o cómo entender su subjetividad, pero bien, o sea, no... aquí, bueno, sí, también aquí sale algo de esto, en una teología del cosmos todavía poco desarrollada, que debería interpretar el cosmos como un mundo que se está haciendo orientado a la subjetividad. Porque acordaos que para Rahner el ser es ser cabe sí mismo. Es decir, como él identifica el ser con el conocer, conocer quiere decir algo que vuelve perfectamente sobre sí mismo. Entonces las cosas existen en cuanto que están conociendo. Es toda una cosa completamente absurda, pero es un poco el planteamiento que tiene el de fondo. Los que queráis ver algo más de esto sobre Rahner, ya digo porque no vamos a perder ahora más el tiempo, en el manual mío de eclesiología, en la parte final, la de los preámbulos de la fe, dedico unos parrafitos en los que resumo lo que creo que es más importante acerca de estas cosas. Ya digo, luego fijaos cómo lo presento ya para cerrar con la burrada máxima. También tiene su propia historia. En consecuencia, resulta posible pensar la tarea de los ángeles como principios unificadores y ordenadores regionales del cosmos material. Aquí uno no sabe si estamos volviendo a las inteligencias separadas aristotélicas que movían los planetas, o vaya usted a saber por dónde iba, porque claro, como esto, repito, no tiene una argumentación que tenga absolutamente nada que ver con la física, que Rahner desconocía, y con la lógica, que desconocía todavía más, pues son cosas que se hablan por hablar, pero obviamente han llevado una cantidad enorme de líos y de poner en duda cosas que estaban perfectamente establecidas en la teología, pero que hay que explicar correctamente. Bien, pues dejamos las cosas absurdas y seguimos en nuestra... Bueno, sí, ahí vamos a ver el resumen de los datos esenciales sobre los ángeles. Os pongo aquí el mismo resumen. Ese es el resumen para el examen. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparecen continuamente los ángeles. Dada la pacífica posesión de esta creencia, apenas hicieron falta definiciones magisteriales tanto en la Antigüedad como en la Edad Media. Las más importantes fueron las de recordar que eran seres creados y que los demonios habían sido hechos buenos, pero eligieron el mal. Lo del Lateranense IV, que ya sabéis. Los datos principales acerca de los ángeles son los siguientes. El primero, existen como criaturas personales, tienen una naturaleza espiritual, o sea, carecen completamente de materia, fueron creados por Dios, su creación tuvo lugar al principio del tiempo, y, en quinto lugar, los demonios fueron creados buenos, pero se pervirtieron por su propia acción. Bien, como veis, son cosas que hemos estudiado ya antes y simplemente ahora las repasamos y las damos así como una visión de conjunto. Bien, creo que en este primer apartado no hace falta mucho más. Lo que sí que os quede la idea es que para lo que vamos a decir después, igual que para todo lo que hay en el libro, estamos teniendo siempre presente la filosofía del ser, la participación del ser, todo lo que vimos en las lecciones anteriores, ya digo, lo que os puse también en las lecciones de profundización, por eso las puse en la semana de Pascua, porque creo que hay cosas importantes para poder profundizar más en esto. Pues dicho esto, pasamos ya al punto central de los ángeles. Los ángeles como criaturas puramente inmateriales o espirituales, como las queráis llamar. La afirmación principal acerca de los ángeles es que son incorpóreos, o sea, no tienen naturalmente un cuerpo. Ya veremos que como los ángeles tienen cierto dominio sobre la materia, y de nuevo aquí me remito a la experiencia de las posesiones diabólicas. Ahí tenéis que
unas determinadas criaturas como son los ángeles pueden tener cierto control sobre determinadas personas, lo cual quiere decir que están manejando cosas que tienen que ver con la materialidad. Por otra parte, tenemos también narraciones de exorcistas que en principio no hay motivo para poner en duda de que se han materializado en esos exorcismos pues, determinados objetos, lo cual te da a entender que tienen un cierto poder sobre la materia, aunque son cosas que no podemos, digamos que se hayan medido mucho, porque claro, en un exorcismo es un poco difícil ponerte a emplear aparatos para medir campos o para medir una serie de cosas. Lo que pasa es que esta ausencia de materia no quiere decir que sean de orden divino, porque siguen siendo creados. O sea, acordaos que en ello se sigue dando la composición entre esencia y acto de ser. Por tanto, entre potencia y acto. Con buena paz de Runner. Bueno, realmente son los mismos perros con otros collares. La cosa esta jesuítica de oponerse siempre a Santo Tomás y negar estas distinciones que, acordaos, lo llamaba él un dualismo, una cosa que había que superar. No, es que esta es la clave para poder explicar toda una serie de cosas. Como os digo aquí, la reflexión teológica tardó bastante tiempo en llegar a esta conclusión, porque siempre se quiso evitar pensar que los ángeles eran de por sí divinos. Santo Tomás, diríamos, lo explica con toda claridad, gracias a la distinción entre potencia y acto, todo lo referente a la participación del ser. Acordaos que en este punto es muy importante una de las últimas obras de Santo Tomás, la de Substantiae Separatis, donde habla de, digamos, es una de las obras de mayor madurez para entender la participación del ser, la filosofía del ser, solo que aplicada a la cuestión de los ángeles. Ahí además esta obra la utilizó bastante Fabro, porque ahí Santo Tomás, diríamos, trata de poner de acuerdo cosas de Aristóteles y de Platón gracias a su peculiar síntesis de la participación del ser. Todo lo que dijimos de la participación, que no es participación de la forma, sino que es participación del ser, que ahí interviene la potencia y el acto, diríamos que muchas cosas en este sentido las tenéis aplicadas a los ángeles en esa obra de Substantiae Separatis. Bien. Santo Tomás, bueno, o sea, digamos el fundamento metafísico para hablar de esto, como ya os digo, era bastante claro dentro de la dificultad que tiene todo. Y Santo Tomás es interesante porque os presento en esta cuestión, la cuestión 50, artículo 1 de la primera parte, el motivo de congruencia por el cual era conveniente que Dios creara a los ángeles. Obviamente Dios no está obligado a crear, ni está obligado a crear una criatura y otra, pero como dice que es conveniente que en el universo también hubiera algunas criaturas incorpóreas, igual que hay criaturas corpóreas, que hubiera algunas incorpóreas. Fijaos cómo lo presenta, porque es una cosa muy interesante. Responderemos que es necesario admitir algunas criaturas incorpóreas. Lo que principalmente se propone Dios en la creación es el bien, que consiste en la asimilación de las criaturas a Dios. La asimilación perfecta del efecto con su causa se da cuando el efecto imita a la causa según aquello por lo cual la causa produce ese efecto, como lo cálido hace algo cálido. Dios produce la criatura por su entendimiento y su voluntad, como se ha visto antes. Luego se requiere para la perfección del universo que haya algunas criaturas intelectuales. O sea, veis, por tanto, es conveniente para que el universo refleje un poco lo que es Dios, que haya criaturas intelectuales. El entender no puede ser acto de un cuerpo. Vamos a pasar a la otra línea. Fijaos, aquí te está diciendo que entender propiamente no es acto de un cuerpo. Ni de una virtud corporal, puesto que todo cuerpo está determinado a un aquí y ahora, luego es preciso admitir, para que el universo sea perfecto, la existencia de alguna criatura incorpórea. Es decir, nosotros tenemos un elemento incorpóreo, que es el aspecto más racional, el aspecto espiritual de nuestra alma, pero, por así decir, para que en el universo estuvieran todos los grados de ser, conviene que hubiera algunas criaturas que fueran puramente incorpóreas. Los antiguos, desconociendo la facultad de entender, y no distinguiendo entre entendimiento y sentidos, creyeron que no había en el mundo otra cosa que las que los sentidos y la imaginación pueden captar. Como la imaginación no puede percibir sino los cuerpos, pensaron que no había ente alguno más que los cuerpos,
como lo dice Aristóteles en 4 Physicorum. O sea, no es que Aristóteles diga que no existan solo cuerpos, sino que Aristóteles explica que algunos de los antiguos solo aceptaban los cuerpos. De aquí vino el error de los saduceos, que decían que no había espíritu. Pero el hecho mismo de que el entendimiento es superior a los sentidos muestra razonablemente que hay algunos seres incorpóreos, solo comprensibles por el entendimiento. Bien. Fijaos que aquí Santo Tomás indica la conveniencia de que existan estos seres que sean puramente espirituales, pero ya os digo, la clave para todo esto es que tú me distingas la materia y la forma como algo real. Porque si tú tienes una distinción entre materia y forma como algo real, es perfectamente pensable el que haya seres que sean puramente forma. Ya os comenté alguna vez que en ese sentido Basti propone digamos como una comparación, aunque es una cosa que habría que desarrollar ulteriormente desde el punto de vista formal, que así como en un agujero negro, diríamos el espacio-tiempo se curva sobre sí mismo y no puede salir nada, los ángeles o el alma sería algo parecido desde el punto de vista de la información. Si tú tienes una información que se curva perfectamente sobre sí misma, eso sería un ente espiritual, un ángel o, en cierta medida, también el alma. Son cosas que habría que precisar mucho más, pero creo que como idea nos es bastante útil. Pero para esto, acordaos, tenemos que tener claro que la información no es simplemente es una cosa que tenga que ver nuestra subjetividad, cuando nos da la información no es estar enterrado del último cotilleo, sino la información es una magnitud física que tiene que ver con el orden. Si tú pudieras tener un ordenamiento que se curva, que vuelve perfectamente sobre sí mismo, eso sería un ángel. Por eso entendéis que en el planteamiento de Rand, como decía, que no hay distinción entre materia y forma, ni entre esencia y existencia, todas estas cosas no tienen sentido. Pero obviamente, con estas distinciones, tú puedes explicar multitud de fenómenos que se dan en la física, o resolver problemas lógicos, mientras que con lo otro lo único que haces es provocarlos. Bien, y luego como una consecuencia de esto, digamos que cada ángel es único en su especie, porque acordaos que la diversidad dentro de cada especie se da por la materia. Como los ángeles son incorpóreos, no tienen materia, cada ángel agota su especie. Y también, pensad no solo esto, sino que también los ángeles son incorruptibles según su naturaleza. Lógicamente, para que algo se corrompa, quiere decir que la materia debe perder la forma, el ordenamiento que tenía. Como siempre os digo, un ordenamiento que depende de las causas. Pero si resulta que el ángel es una forma subsistente, no se puede corromper de ninguna manera. Fijaos, vamos a ver cómo lo resume también aquí, que este texto también es interesante. Se debe afirmar necesariamente que los ángeles son incorruptibles según su naturaleza. La razón es, porque nada se corrompe, sino en tanto que su forma se separa de la materia. Es decir, la corrupción, por ejemplo, de un ser vivo quiere decir que ya no tiene la información, ya no tiene la coordinación en todas sus partes que le permite mantenerse vivo. Por eso se corrompe. Y donde había, digamos, tienes un gato, el gato se cae por una ventana o se envenena o lo que sea y se muere, ya tienes un cadáver de gato y empiezan a descomponerse las diversas partes. Luego, siendo el ángel forma subsistente en sí misma, como consta por lo dicho antes, es imposible que su sustancia sea caraptabal. Lo que corresponde a algo por sí mismo, nunca puede ser separado de él. Pero lo que le corresponde por otro puede ser separado de él, desde el momento en que se le separa aquello, según lo cual le correspondía. Así no se puede separar del círculo la redondez, que le conviene por sí mismo, pero un círculo de bronce puede dejar de ser redondo, eliminando en el metal su figura circular. Claro, ahí veis. Aquí Santo Tomás está poniendo el ejemplo de forma, no de forma sustancial, sino de forma, diríamos, como organización externa, como figura. Si el círculo consiste en la figura que adquiere el bronce,
Tú calientas el bronce al punto de fundación y adiós la figura. Acordaos que esto la lección esa que os puse sobre la ontología dual aparecía con mucha claridad. En un campo, un imán sucede lo mismo. Cuando tú lo calientas se pierde ya la ordenación que tenían de los diversos elementos y desaparece el magnetismo. Ahora bien, ser por sí mismo compete a la forma, pues algo es ente en acto en cuanto tiene una forma, mientras que la materia es ente en acto por la forma. O sea, como veis, aquí estamos de nuevo con cosas fundamentales de la filosofía del ser. Por lo cual el ser compuesto de materia y forma deja de estar en acto al separarse su forma de la materia. Pero, si la forma misma subsiste en su ser, como sucede en los ángeles, según se ha dicho, no puede perder el ser. Por consiguiente, la inmaterialidad misma de los ángeles es la razón por la que son incorruptibles según su naturaleza. Bien, este va a ser luego también el motivo por el cual nuestra alma es incorruptible. Pues lo dejamos aquí. Como veis, el tema de los ángeles es una cosa fundamental y se entiende que cuando se han perdido de vista elementos fundamentales de la participación del ser o de otras cuestiones, es imposible hablar ya de los ángeles, os empezarán a decir tonterías como las que hemos escuchado antes en el planteamiento de Rahner. Lo dejamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.